Cortinilla. Tu cortinilla. Tu cortinilla. Ahí estamos. Estamos todos los que tenemos que estar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Estereotipos. Por alguna extraña razón, la tecnología te jugó chueco. No le había apretado el botón que tenía que apretarle a la tecnología, no me jugó chueco. ¿No? Te va a regañar nuestra estereoproductora porque siempre No. dice que cuando hay un error técnico no lo digas al aire. No. O sea, que te van a regañar. No, te van a regañar. Te van a regañar. No importa. ¿Cómo están? Bienvenidos, Luis Ernesto González García, en este 26 de agosto del año 2021. Y pues nada, se termina el verano, como dijera la canción de... ¿Quién era la que cantaba El verano ya acabó? No sé. Se termina el verano. Yo la música banda no soy muy seguidor, entonces no conozco ese tipo de canciones. No, pero era una canción de esta de Mi amor de verano. ¿Cómo era? Que pues, el verano terminó. Pero bueno, bienvenidos a esta emisión última antes de que empiecen las clases presenciales. Todos están nerviosos. Fíjate que ahorita hablaremos del tema, pero todos los papás están como si ellos son los que fueran a entrar al colegio. Yo ya estoy triste. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Ligia que otra vez no puede estar, nada más entró a saludar y ya se está despidiendo. No, pues ya ni vengas, Ligia, pues qué onda. No, como que ya ni vengas, no, que deje lo que tenga que hacer, no ha de ser tan importante. Déjame saludar a Ligia, a Namari García, a Bernardo Iriarte. Yo a Namari González la saludo. A Pati Sony, a Mausoler, a Lidia Bernal y a OV7. OV7 era quien cantaba de Mi amor de verano. Gracias, Ana. Siempre Ana, al tiro atrás. Saludos a Ana Luisa Medina, que es nuestra productora, que es quien nos está indicando y ayudando tras cámaras de este programa. Tío. OV7 tampoco lo dominaba yo, tampoco, ¿no? Bueno, hay cosas que no. Oye, dime una cosa. En esta semana, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, tío? Bueno, o sea, antes de ver al invitado. No sé, a mí hay cosas que me tienen sorprendido y es como la gente se deja ir por lo que le llaman el mame, ¿no? O sea, de lo que está de moda. Y cuando eran los Juegos Olímpicos, los cuales tú no los viviste aquí en México porque estabas en tus prácticas proctológicas y urólogas, todo el mundo constantemente, y ahorita que están los pobres de los Juegos Paralímpicos apenas si se mencionan, casi no les de ellos en redes sociales. Digo, gracias a Dios nos enteramos de cosas buenas como la atleta mexicana, que no me acuerdo cómo se llama, que ganó una medalla de bronce en natación. Pero casi no se habla de ellos. A ver, lo que pasa es que sí, tristemente son 60 atletas, me parece que son un poco más en representación de hombres que de mujeres, me parece que son 60 atletas y tristemente no están los mismos reflectores en los Juegos Paralímpicos que en los Olímpicos. Yo creo que es un poco normal y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque los reflectores de los patrocinios están sobre los atletas olímpicos y esa es la gran diferencia que paga, yo creo, los derechos de transmisiones y por eso lo vuelven más pero aún así por ahí, Mira, ahorita los canales grandes, o sea, por ejemplo, Televisa y TV Azteca, no tienen los derechos ni de uno ni de otro. No. O sea que tampoco es una cuestión así de mucho patrocinio. Simplemente es que ya se les acabó la emoción. Y de por sí no se apoya a los atletas. No, es que cada vez es menos porque no hay una cuestión económica, como bien dices atrás, pero aún así se le da muy poca visibilidad y luego cuando se quieren poner a realzar que el esfuerzo que es impresionante, en todo, o sea, la verdad el esfuerzo que hacen estas personas es brutal porque más allá de las discapacidades que puedan tener físicas, porque hay quien no tiene un brazo, quien no tiene una pierna, quien no tiene los dos brazos, o sea, hay de todo, ¿no? Ana Mari nos está ayudando diciendo que es Fabiola Ramírez. Sí, yo sabía que era Fabiola y que era la especialidad S2 en natación, que además ese es otro tema importante porque hay muchísimas categorías para diferentes disciplinas. Sí, la única en la que yo no sé en cuál es en la que entra el tamal. Híjole, tío. Hacer un chiste de Polo Polo desde hace mucho. No, por eso, pero no está chido.
Y Bueno, no, es que ahora yo ya la no se usa verdad eso. Tú te reías con ese chiste, pero ya no te muchísimo, ríes. no, admiro muchísimo a la gente Yo que los hace admiro deporte brutalmente, paralímpico. pero me da asco la gente que no habla de ellos cuando se la pasaba hablando de los otros. O sea, me da asco en el sentido de, sí, wow, y estos como no tienen el mismo reflector, como no tienen el mismo glamour, es como de ya no hablamos de ellos. Y se me hace súper injusto, porque tienen igual de Mm. mérito, si no es que más, los que están los paralímpicos que los otros. O sea, no le quiero quitar tampoco el mérito a los que están en los Juegos normales, pero los que están en los Paralímpicos, que de verdad luchan contra viento y marea, y que ahora no se hable de ellos como se hablaba antes, ni siquiera es de el que quedó en cuarto o cuándo compite, porque antes se decía, hoy compite fulano, hoy compite sutano, te metías en Twitter, te metías en Facebook, constantemente lo ves, ahora no ¿Sabes los a quién le pelan. voy a reclamar? ¿Sabes a quién le voy a reclamar cuando llegue al programa? Al Pollito, porque el Pollito tenía un blog o o sea, daba las noticias diarias de los Olímpicos A y no ver está si haciendo entra, nada. a ver si entra, Había pero un cuando cuate entra que se se lo dices. llamaba, fíjate que en Paralímpicos anteriores, o sea, en Juegos Paralímpicos anteriores, había un cuate que se llamaba Saúl Mendoza, si no mal recuerdo, y era un cuate que estaba en atletismo en silla de ruedas mexicano y fue multimedallista, fue un súper atleta. La verdad no eh, conozco los nombres. Yo en eso soy digo, parejo, no conozco los nombres ni de los olímpicos ni de los paralímpicos. según yo se llamaba Saúl Hernández, ya evidentemente ya no compite porque ya es más grande, pero la verdad es que siempre los atletas paralímpicos ponen bien alto el nombre de México y yo la verdad lo agradezco como mexicano, el que hagan esos esfuerzos porque además si un atleta olímpico no tiene el impulso de la CONADE en México, imagínate un atleta paralímpico. Y dice Mau Soler Choch, Saúl es de Ecatepec y era un crack, sí, sí lo era. Era rapidísimo y ganó varias medallas. Y Ganó, por si ahí no me equivoco, ganó medallas de oro. nos está diciendo Ana Mari González que hoy compiten 60 atletas. Pues qué bueno que compitan, ojalá les vaya maravillosamente bien y entiéndase maravillosamente bien que logren sus metas. No siempre Sí. todo es la medalla, ¿no? O sea, a veces el poder superarte cada vez más ya es una meta que tiene su chiste, porque luego se ningunea el que queda en cuarto o el que queda en quinto y decir, oye, No. ser el cuarto o el quinto del mundo, no cualquiera, ¿no? Te voy a comentar un caso. El otro día escuché una entrevista con Alexa, la gimnasta olímpica, Uh -huh. esta niña que la verdad hizo un súper esfuerzo en las Olimpiadas y ella dijo, mi meta era un séptimo lugar, me parece, no sé si un séptimo o noveno, y logré un cuarto. Fíjate, o sea, para ella, su límite no su límite, su No, meta era su llegar a meta. un séptimo lugar mundial. Llegó un cuarto y dijo, para mí fue un muy buen resultado, porque todo el mundo estaba muy enojado porque Yo, no había logrado yo la diría que no, medalla. yo diría que no fue bueno, yo diría que fue excelente. Fue excelente. Y yo jamás, bueno, creo que ninguno de nosotros, los que no practicamos un deporte como ellos, con esa disciplina y con esa constancia, tendríamos ni así de razón en criticarles, la Yo no verdad. lo practico ni con esa disciplina ni con esa constancia, bueno, ni siquiera lo practico. Por Ujú. eso los admiro más. Pero sí me da, insisto, me da mucho coraje que no se les está haciendo el ruido que se les hizo a los otros. De verdad me da mucho coraje porque, Siempre pasa. pero lo que me da coraje es que es la moda. O sea, es moda. O sea, obviamente esta chava Fabiola, wow, de verdad, increíble. Este, súper admirable porque ya, insisto, ya de por sí ser atleta olímpico es admirable, con cualquier discapacidad es más alta. Mira, ya llegó el Ya lo pollito, vi, ya lo vi. ya puedes reclamarle. Pollo, a ver, Pollo, nada más dinos una cosa y lo digo en serio. ¿Por qué tuviste tanto ahínco en el tema de los Juegos Olímpicos en Twitter y nada de ahínco en el tema de los Paralímpicos en Twitter? O sea, es el mismo apoyo, tiene que ser el mismo apoyo, ¿no? Sí, Pero mira, bueno, ahorita Ana Mari, que es parte del vivan los grupo. Juegos Paralímpicos. No seas mustio, Pollo, Sí, nada no más sea porque te lo mustio. estamos diciendo. Pero mira, Ana Mari, que es parte del grupo de Alimetría, que aparte le dan un seguimiento muy interesante a los juegos y a todo el tema que tiene que ver con nutrición y los deportes, Sí. comenta que en la delegación mexicana son 60, compiten en 11 disciplinas, obviamente, diferentes, Ujú. y son 29 mujeres y 31 hombres, o sea, prácticamente además 50-50, lo cual también da Sí. gusto, ¿no? En cuestión de paridad Pues de bueno, género. ojalá México le vaya muy bien en las Olimpiadas, en los Juegos Paralímpicos y pues pasemos al tema del día, el por qué la gente está. Me gustó cuando hicimos el promo de este programa porque dijiste,
vuelta a la escuela, la Regreso a secuela, clases, ¿no? la secuela. La secuela. Bueno, el programa pasado estuvimos con Gonis Borboya y con el doctor Javier Castellanos. Estuvimos hablando pues de aspectos de vacunas y aspectos médicos. Pero el día de hoy tenemos a un invitado que la verdad estoy muy honrado en que haya aceptado la invitación a este programa. Y él es Alfonso García Williams. Él es director del Colegio Medici. Y pues la verdad es que es un honor porque él es un maestro en pedagogía, es una persona con muchísima experiencia y quiero que sepan que en el Medici están haciendo muy bien las cosas en el tema para que vuelvan las clases presenciales. Tío, ¿por qué no le das entrada? Ahorita que dijiste, en el Mérich están haciendo las cosas para, y te quedaste en el para, dije, paralímpico. O sea, No, va a no, mezclar no. el Mérich con el paralímpico, pero No, ya vi a lo lo que te están haciendo refieres. muy bien para que los chavos vuelan a la escuela. A ver, Vamos vamos a a darle darle. entrada. Sí, sí. Ahí va. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Estereotipos. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Chochos, tío. El El gusto, gusto es el gusto es nuestro. nuestro, sin lugar a dudas. Oye, bueno, antes que nada te queremos agradecer el tiempo. Sé que eres una persona con muchas ocupaciones y nos parecía muy, bueno, nos parece muy importante el que una persona que está 100% involucrada en el tema del regreso a clases presenciales o virtuales esté con nosotros, porque estamos a 4 días de que los niños vuelvan a la escuela. Así es, estamos a todo vapor en las escuelas y, y continuamente viendo necesidades, riesgos y, y escuchando todas las voces y asegurándonos de vivir bajo el principio de la flexibilidad, de la responsabilidad. Eh, y bueno, pues creo que nos sentimos, aquí algo importante es que nos sentimos realmente responsables, pero también optimistas de que estamos haciendo las cosas bien. Oye, Alfonso, perdón que te interrumpa, porque creo que es muy interesante el conocer qué están haciendo, porque sin lugar a dudas hay escuelas que lo están haciendo muy bien, hay escuelas que no lo están haciendo igual de bien, no quiero calificar, pero antes, a nosotros nos gusta mucho en el programa que nuestros invitados nos humillen, es un trauma que tenemos, Chochos y yo, nos gusta ser masoquistas en el programa y queremos saber un poco más quién es Alfonso García y cómo llegas al lugar donde estás, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, mira, soy de esos educadores de vocación, vengo de una familia donde mi papá era médico, mi mamá educadora, pues yo siempre tuve claro que quería ser maestro, ¿no? Y mi papá luchó mucho por llevarme al área médica, pero no tuvo ningún éxito. Y afortunadamente a través del inglés que tuvieron a bien darme algunas experiencias internacionales y el inglés me ayudó a empezar a dar clases a los 17 años. Estaba yo en el Anglo Mexicano de Cultura, que era pues el instituto para aprender inglés y allí empecé a trabajar y a dar clases y, y luego estuve en el bachillerato Alexander Bain, que también me formó mucho como maestro. Y me gustaba tanto lo que hacía que llenaba mi horario. En las mañanas iba yo al ITAM a dar prerequisitos de inglés. Luego me iba yo, al ITAM nada más de 7 a 9. Y luego me iba yo al bachillerato Alexander Bain, 3 días de la semana y otros 2 al Anglo. Y en las tardes estudiaba yo mi licenciatura en pedagogía en la Panamericana que me ofrecía en el plantel Tecoyotitla. Y bueno, era una necesidad de estar, créanme que esperé mucho el pararme en un salón de clases y lo he disfrutado toda la vida. Y después tuve oportunidad de trabajar con mi familia, que abrió un colegio en Cuernavaca y me ofrecieron que fuera yo el primer director de preparatoria porque era el nivel que no tenían. Y luego me hicieron director general y cuando te sueltan tanta responsabilidad y tanta confianza, pues creces más rápido. O sea, yo tenía ganas de acabarme el mundo y me daban mucha confianza. Entonces aprendí mucho. ¿Cómo llegas al Medici? Bueno, después de muchos años en un colegio en Cuernavaca, en el Colegio Williams de Cuernavaca, decido que es tiempo de moverme y no porque estuviera yo en una zona de confort,
sino porque había que probar otros escenarios. A través del bachillerato internacional siempre he evaluado colegios, he dado talleres en muchos lugares en el mundo, pero no era lo mismo que hacerme responsable de otro colegio. Entonces, ahí unos amigos de la maestría me invitaron a irme a la Riviera Maya a ser director de un grupo de escuelas que se estaba formando y, y tomé ese reto. Estuve un poquito menos de 2 años ahí. Era un colegio en Mérida, otro en Playa del Carmen y otro en Cancún, y con una población, sobre todo de Playa del Carmen, muy internacional, con muchos deseos de tener ya una educación más madura, porque no es que sea inmadura, pero pareciera que el ambiente de Playa del Carmen no ayudaba a desarrollar un modelito más serio de educación, que serio en el sentido de, pues, que los chavos se comprometieran más y que lograran más, porque pareciera que falta eso en esa zona de... Y bueno, se logró mucho, pero luego hubo ahí entre los propietarios algunas dificultades, había inversión extranjera y con la llegada del nuevo gobierno se sintieron inseguros, entonces hubo algunos asuntitos, ¿Por? pues... ¿Quién sabe por qué? Qué raros. Y, y créanme que nunca he acostumbrado a mencionar factores externos pues en lo que es mi vida profesional o personal. Uno va haciendo su camino. Pero aquí fue muy claro que, que hubo descontrol de la inversión extranjera que había en este proyecto tan bonito. Y entonces cuando vi eso, empecé a ver otras opciones y me encantó el Medici porque el proyecto educativo era diferente, justo era a través de proyectos de solución de problemas, de design thinking, y me gustó mucho y empecé ahí a ver esta oportunidad que hoy me regresa a la Ciudad de México. ¿Cuántos años llevas ya en el Merichi? ¿Cuánto tiempo? Llevo casi 2 años. O sea, te tocó empezar y que llegara la pandemia. Así es. Así es, más No, bien en la pandemia misma. Llevo año y medio, estoy dando más tiempo del que tengo. además, yo creo que como director de cualquier institución, creo que, como tú bien dices, la responsabilidad que tienes hacia diferentes grupos, hacia los alumnos, hacia los padres de familia, hacia los maestros, hacia el personal administrativo, hacia todos, es bien grande, ¿no? O sea, es un reto bien importante. Sí, por supuesto, y creo que llevo en un buen momento porque el tener un recorrido en educación te permite tomar ciertas decisiones y con seguridad. Y también estoy abierto a nuevos caminos, ¿no? También he acostumbrado soy muy colaborativo en la forma en que trabajo y me encanta ver cómo piensan otras mentes y complementarme. No tomo decisiones solo, pero sí tengo la seguridad para saber que algunas cosas, pues sí deben tener una línea muy clara y otras las podemos abrir, ¿no? Oye, Alfonso, voy a empezar con las preguntas difíciles, ¿no? Porque eso es lo divertido del programa. Y, Genial. y una persona como tú que eres maestro de vocación, porque, y lo digo con todo respeto, no todas las personas que están al frente de los colegios son educadores de profesión. Muchas personas llegan ahí por distintos caminos, no quiere decir que sean malos, llegan por distintos caminos, a lo mejor más por la parte administrativa, por distintas razones. ¿Cómo es para un maestro, 100%, vamos a decirlo así, maestro de vocación, el enfrentarse a, a una enseñanza a distancia, como fue el principio de la pandemia y todo el año escolar anterior, cuando, objetivamente hablando, ningún maestro ha sido formado y educado para dar clases a distancia? Pues ha sido un rompimiento porque efectivamente los maestros estamos acostumbrados al contacto, a la cercanía. Ya hoy en día ser educador es adueñarte del aprendizaje de tus alumnos, no es llegar a dar un currículum como lo hacíamos hace 30 años, es llegar a conocer al que tienes enfrente y eso es más importante que el currículum. Entonces, el pasarnos a este nuevo plano ha sido muy frustrante. Em,
pero también ha sido el desafío que necesitábamos para romper paradigmas, para atrevernos, y al paso del tiempo te das cuenta que hay quienes están desertando, hay quienes han adelantado su jubilación y hay quienes han capitalizado y han dicho, pues sí, sí me está costando trabajo, pero estoy creciendo, estoy evolucionando y estoy aprendiendo a vivir en el cambio, en la incertidumbre. Y eso es una gran habilidad. Entonces, sin duda, por eso hemos sacado mucho en el colegio una palabra que nos gusta, que es longanimidad. Ay, ahorita vamos a hablar de esa Ahorita palabra. vamos a hablar de esa palabra, no te creas. Pero a ver, yo te quiero preguntar una cosa, Alfonso. En estos meses, yo creo que ha habido tú hablas bien de un rompimiento, la palabra rompimiento. ¿Qué es lo que más presión le ha generado a las escuelas desde tu punto de vista para que vuelvan? O para que no, o sea, para que abran o para que no abran. Esa batalla interna, ¿quién la genera? La genera la SEP, la generan los padres de familia, la economía, la misma educación. En tu opinión, ¿qué es lo que está pasando? Pues hombre, yo siempre soy honesto con mis respuestas o trato de serlo. Y la escuela ha estado en riesgo desde antes de la pandemia. Ha estado en riesgo y el sistema escolar. Por eso es que ha habido cambios importantes en cómo trabajamos y cómo vemos al ser humano y cómo priorizamos. Pero con la pandemia entra en una situación en la que cualquier cosa puede pasar y el movimiento es hacia todos lados, desde los propietarios que tienen una inversión importante hasta los que tenemos un trabajo y es lo que sabemos hacer, pero está cambiando. Hay papás que pues ponen en la mesa por primera vez mi hijo se puede educar de otras formas que no sea necesariamente en la escuela, cosa que viene desde algunos educadores rusos, ya hablaban de eso hace algún tiempo, no es nuevo, y criticaban a la escuela, pero hoy la escuela ha vivido un riesgo muy, muy importante como sistema mundial. Entonces aquí o es renovarse o morir, pero como nunca lo habíamos dicho de claro, Claro. o repensamos la educación, no es nada más el sistema dual y la enseñanza a distancia, no. Tiene que repensarse, tiene que priorizarse otras cosas, o seguimos en riesgo, ¿eh? Oye, Seguimos en riesgo. Alfonso, yo eh, no encuentro una mejor palabra para lo que voy a decir, pero la voy a utilizar. Odio el sistema tradicional de educación. Lo odio, lo aborrezco, lo detesto, lo sufrí y por lo tanto sé de lo que hablo. Sin embargo, cada vez más existen sistemas constructivistas. Desde el Montessori, que hay gente que cree que es nuevo y tiene desde la Segunda Guerra Mundial que se empezó a generar, a muchos sistemas que están surgiendo y muchas tendencias. ¿Tú crees que esta situación de la pandemia vaya a servir para darle la puntilla final para matar al sistema tradicional? Sí, definitivamente. Ok. Si no, van a empezar a fracasar los modelos. Yo, como tú lo dices, en algún momento en los 90s fui a entregar boletas a preparatoria, como lo hacía yo cada mes. Y al momento de estar ahí entregando reprobadas, dije, esto se acabó. O cambio esta historia o yo cambio de vocación. Pero no puedo venir aquí a celebrar el fracaso de esta manera. O los seres humanos o experimentan éxito o la motivación va para abajo. Claro. Y eso me sirvió para hacer cambios en cómo me enfocaba yo a toda la tarea educativa y en replantearnos, a ver, pues están desmotivados los de prepa, pues sí, pero hay que ver el iceberg que hay abajo. No podemos seguir siendo los maestros que dicen, no quieren estos chavos, no le echan ganas. Son A ver, rebeldes, el ¿no? ser humano pues, desea aprender, desea crecer, está en su naturaleza. Si no está pasando, hay que revisar todos los componentes. Entonces, pues me regreso a tu pregunta. Ya venimos desde hace muchos años, o sea, Piaget, Vygotsky, los grandes constructivistas, pues son de los 60s. Pero tú crees que en los 90s o a principios del siglo XXI se ha entendido el constructivismo. No se ha acabado de entender y esta sacudida de la pandemia nos va a poner en nuestro lugar. O crecemos o morimos. Entonces, mira, las cosas pasan por algo
Y no se va a quedar aquí en el sistema dual, ¿eh? No, no es de enseñanza en línea, va a ir más allá el rompimiento del paradigma y nos tenemos que poner a pensar lo impensable. Te- Tengo que hacerte una pregunta, aprovechando del tema. Esto no tiene nada que ver con pandemia, pero por lo que decías, eh, yo no creo, nunca lo he pensado, que un alumno de 10 sea mejor que un alumno de 6 o mejor que un alumno incluso reprobado, ¿no? O sea, creo que las circunstancias que pueden llevar a un número pueden ser muchas. O sea, el pobre chavo se le murió la abuelita el día de ayer, llega al examen y reprueba y no quiere decir que sea un inepto o un inútil. Y el que tiene 10, pues es muy talachero, se aprendió todo de memoria, pero a lo mejor mañana ya no recuerda lo que aprendió. Si de ti dependiera, porque obviamente al final también hay una losa encima de la educación en este Hay país y una en todos, estructura. que se llama Secretaría de Educación Pública, ¿no? Pero si de tú dependiera, ¿desaparecerías las calificaciones o cómo evaluarías tú a los alumnos? Nada más bien fijaría yo buenos criterios para poner un número, porque si el criterio es qué aprendió mi alumno, cómo creció, cómo se modificó, cómo sus procesos adquirieron calidad, qué tanto reflexionó, ese 10 está bien ganado. Pero si ese 10 es producto de la tarea y el participar y el que le caigo bien al maestro, pues es un 10 que no nos sirve. Entonces, primero hay que revisar los criterios de evaluación. Segundo, no hay que darle tanta importancia a los resultados, sino al esfuerzo y reconocer que hay diversidad de talentos y todos nutren nuestra sociedad. Pero los Claro. sistemas educativos le damos prioridad a lo cognitivo, a la lectura, a la escritura, que son habilidades para la vida, pero hay otras habilidades igual de valiosas que debemos de poder atender. Déjame te digo una cosa. Mi hija me ha cuestionado varias veces en los últimos 2 años. Me ha dicho, oye papá, ¿por qué no en las escuelas enseñan finanzas personales? ¿Por qué no en las escuelas enseñan administración desde muy chicos para que uno sepa administrar el dinero o sea, saber ahorrar, saber hacer muchas cosas? ¿Por qué en las escuelas no nos enseñan a hacer cosas? O sea, voy a hablar de cosas que se hacen en una casa como a lo mejor carpintería o herrería, ese tipo de cosas. Y es cierto, o sea, para mí la vida práctica o la vida como la hacemos los adultos hoy día, empezando por ejemplo con las finanzas personales, es un tema que tenemos que aprender muchas veces a la mala. A lo mejor sabemos muy bien que Benito Juárez es el benemérito de las Américas y que es el que se encargó de la reforma o sea, todos esos datos los podemos saber, pero no sabemos cómo usar o hacer contratar una hipoteca o cómo. ¿Por qué no pasan esas cosas en los sistemas educativos? No, la verdad es que ya están pasando, chochos, ya ¿Tú puedes crees? verlo. Sí, sí, hay muchos sistemas que ya lo incluyen en la currícula. Aquí en México hay una dependencia de gobierno que ahora recuerdo el nombre, que ha lanzado muchísimos recursos y hemos aprovechado desde primaria conferencias buenísimas. Sí hay un gran movimiento por la cultura de la educación financiera, sin duda. Ok. Eh, Hay que seguirlo trabajando porque es muy sabio ese comentario de tu hija. Yo tengo una hija de 15 años que también veo que no ha tenido suficiente educación financiera, que no entiende muchas cosas que pronto va a requerir en la vida. Y sí, la educación tiene que voltear a ver esas cosas también, por supuesto. Y otra cosa es que no enseñemos lo que ya está en el internet y en los libros. Además, No, el maestro que se pone a dar anatomía con base en lo que dice el libro, pues Oye, Alfonso nos pregunta Roberto Chavarría. Dice, pero si un niño no se esfuerza y saca 10 y otro sí, ¿cómo evaluar a cada niño? O sea, yo quiero entender un poco la pregunta es, si un niño se esfuerza y saca 10, o sea, se esfuerza, luchó, se partió el alma para sacar el 10 y el otro no, y también sacó un 10, al final podríamos decir que ante los ojos de una calificación están igual, pero hay mucho más esfuerzo en uno que en otro. ¿Cómo evaluar eso? bueno, es que el que no se está esforzando y saca 10 se va a acabar desmotivando. Y ujú, ese lo tenemos que retroalimentar porque aquí no es perfecto nadie.
Entonces, más que calificar, tenemos que retroalimentar para que los jóvenes se vuelvan reflexivos y mejoren sus procesos. Porque ese que nace lleno de talentos y que nada más se para en la clase y escucha al profesor y ya te da la mejor respuesta, existe. Pero a ese le tenemos que poner más desafíos. A ese le tenemos que enseñar el valor de esforzarse, de investigar más, porque si no, también la motivación decae. Ahí hablamos de mentalidad de crecimiento. Hay chavos que confían nada más en su talento, pero no están desarrollando esa mentalidad de crecimiento que necesitamos cuando nos esmeran. Se Es habla... increíble, No, perdón, Chucho. sí. No, que es increíble, por ejemplo, las diferencias de sistemas educativos como los finlandeses o los suecos, en donde de verdad los chavos o los niños tienen una libertad de hacer y no se basan meramente en un número, en una calificación final, ¿no? Y crecen mucho más como seres humanos y como personas. Yo creo que lo desarrollan mejor, ¿no? Y ahí tienes, por supuesto, que no están acostumbrados a la cultura de sacarme dieces, sino a la cultura de aprender, de colaborar, de Claro. crear, de hacer un proyecto, de tener ideas. Y eso lo De tenemos que respetar. cambiar. Aquí en el colegio este año implementamos algo que se llama Student-Led Conference, en la que el alumno nos dice qué mejoró, cómo le hizo, no habla de las calificaciones, habla de lo que aprendió y por qué no acabó de aprenderlo bien y hace una reflexión sobre su aprendizaje. Eso, ese lenguaje necesitamos, Oye, un lenguaje cognitivo. voy a hacer una pregunta horrible que tiene que ver también con el tema que nos atañe ahora, el tema de conversación del regreso a la escuela. Y tiene que ver con este evaluar, este calificar, seguir haciendo las cuestiones nada más numéricas. Y obviamente sin querer comprometerte mucho, pero lo voy a preguntar. La Secretaría de Educación Pública de nuestro amado país, en su afán de mejora constante, de lograr que los jóvenes y los alumnos de este país crezcan intelectualmente y humanamente, decidieron que todos pasan, todos pasan. O sea, el niño se inscribió, pasa. Le dicen al niño, ¿cuánto es 4 por 4? Y dice, verde, pasas. Oye, ¿cómo debes de comportarte? Y el niño hace, grrr, pasas. Como maestro, te la voy a poner en 3 niveles. Como maestro, como responsable de una institución y como padre de familia, ¿cómo ves esta situación a la cual nos está sometiendo la asquerosa Secretaría de Educación Pública? Y lo de asquerosa lo dije yo para que no haya dudas. Mira, yo creo que sí fue muy lamentable porque lo dieron como instrucción. Sin embargo, también hicieron protocolos reflexivos, es decir, teníamos que llenar, pero llenar en un ejercicio de conciencia qué alumnos estaban en el nivel, quiénes no, en qué áreas fallaban. Y pocas veces les pedí a mis maestros que llenaran con conciencia eso, porque era un ejercicio de sentido común positivo y estábamos identificando las brechas que existían. Es algo que pidió la SEP también al principio, a mediados de la pandemia. Entonces, hubo algunas cosas reflexivas y otras lamentables, como decir que pasen todos. Pudimos haber hecho una evaluación cualitativa, pudimos haber hecho muchas cosas diferentes que le dieran información a la familia, al niño, y no necesariamente el decir aquí todo mundo pasa, que fue a nivel nacional y fue lamentable. Eh, en un afán de ayudar, pero pues ¿qué ayudan? Mejor tendríamos que seguir levantando información de cada niño, producto de la observación, y que nos diga qué vamos a hacer el siguiente ciclo escolar, en dónde van a estar las prioridades. En fin, sí fue lamentable por un lado. ¿Qué les parece si entramos de lleno al tema del regreso a las clases? Porque es un reto gigante. Tenemos a un director general de un colegio en donde, como yo creo que miles de colegios, y yo creo que, híjole, no quiero decir que ustedes la tienen más fácil, de verdad, Alfonso, porque no lo tienen, porque es un reto gigantesco en todos los sentidos.
yo veo hoy las noticias y veo que las escuelas públicas no tienen ni agua para poder empezar. Entonces, quisiera yo entender qué herramientas se están dando a los maestros, qué herramientas, o sea, cómo una escuela, cómo una institución dice, a ver, tenemos 10 protocolos, pero nosotros como escuela, ¿qué le tenemos que ofrecer a la comunidad que se conforma de maestros, de papás, de hijos, de alumnos, etcétera? Sabes, es que es muy diferente cuando en las etapas de la pandemia ha habido diferentes respuestas de los colegios. En Ok. esta etapa en particular nos hemos adueñado de nuestras respuestas, de nuestra responsabilidad. No es lo mismo hacer un protocolo que te pide alguna autoridad de salud o de gobierno porque te lo pide y ves la Ujú. película que te mandan y te mandan tu curso en línea y llenas el requisito a pararte a decir, a ver, aquí hay un asunto que es responsabilidad de todos como sociedad y que vamos a ponernos a estudiar bien qué hacemos, porque seguir las instrucciones de un gobierno que está confundido por los motivos que gusten y una pandemia que también nos está dando descubrimientos a diario, ¿Cierto? teníamos que adueñarnos. Entonces, sí fue un producto de, tenemos muchos amigos en el mundo, afortunadamente, y hacíamos reuniones con profesores españoles, británicos, americanos. En verdad, aprovechamos ahora sí las relaciones de otros directores y también nos reunimos directores de la Ciudad de México y luego nos volteamos a ver a la salud y a los especialistas y entendimos cómo es el proceso en particular hoy. Y creo que hay un adueñamiento, el temor ha pasado a ver qué hacemos con esto, en el que nos sintamos realmente bien. Y entonces hay otro enfoque muy diferente. Yo veo a los maestros haciendo las cosas por convicción, no por cumplir con nadie. Y además muchos somos papás, muchos somos, tenemos varios roles sociales. Entonces, este momento en particular, veo un sentido de responsabilidad compartida que no había yo visto antes y mucha más convicción en nuestras decisiones. No estamos haciendo lo que dice nadie en particular, sino lo que hemos estudiado y compartido como grupo. Y bueno, pues así está el asunto. Que también debo decir que es muy contextual, Chochos. Cada comunidad tiene instalaciones, profesores, acceso a la información diferente. Ok. Una caminadita en el colegio donde tengo el honor de ser director, sientes el aire, la Se ventilación que nota. tenemos y sientes los espacios, un colegio construido en los 40, 50, creo que fue un poquito después, pero tienen unos pasillos donde puedes, unas escaleras, no te sientes nunca que vas a estar chocando con las personas. Entonces, el contexto es un tema también, ¿eh? Oye, Alfonso, ahorita mencionabas algo muy interesante que es retroalimentarse de lo que se hace en otros países, pero también saber lo que está haciendo las escuelas, digamos, de tu comunidad, ¿no? O sea, las que están en tu zona y todo eso. Nada más para poner rápidamente a la gente en contexto, porque nunca está de más decir cosas positivas, ¿no? Y precisamente voy a hablar de los casos positivos de COVID. Y al día de ayer, que fue el último reporte, en México van 3.271.128 casos comprobados de COVID oficiales. Ojo, estoy hablando de lo que reporta el gobierno al mundo. Sabemos que la cifra negra es mucho mayor. De muertos, 255.452. Solo el día de ayer hubo 986 muertos y 21.250 casos nuevos. En lo que va del mes, el mes móvil, estamos hablando de 516.690 casos y 16.857 muertos. Independientemente de protocolos, independientemente de estructuras, independientemente de interés, y por interés no me refiero al interés económico, sino de las ganas. ¿No sería mejor empezar el 30 de septiembre?
¿De verdad es necesario el 30 de agosto después de ver estos números? Híjole, tío, pero es que llevamos ya mucho tiempo en este ida y vuelta de ahora sí, ahora no, ahora esperar. Y ya también los niños y los jóvenes y todos nosotros necesitamos mejor trabajar con la realidad, no darle la vuelta. 100%. Sí entiendo el planteamiento de que suena prudente, ¿no? Estamos en un pico otra vez y suena prudente, suena deseable, pero es quitar la inercia una vez más de, de enfrentar lo que tenemos y enfrentarlo responsablemente. Hace 15 días tuve llamada de dos colegios en Estados Unidos que tienen intercambio con nosotros, una universidad y un colegio. Y me hablaron para decirme que la vida continuaba y que nos iban a mandar alumnos este año. Y me dio mucho gusto sentirme en sintonía porque allá también tienen una tercera ola terrible. Entonces, creo que tenemos que enfrentar ya lo que tenemos. Por supuesto, no estamos ya casados con ninguna norma que sea para siempre. Estamos evaluando todo el tiempo. Mucho depende de las decisiones que tomemos los papás que decidan sí mandar a sus hijos. Porque si todos dijeran queremos presencial y nos llegaran todos, tendríamos que tener también un escenario B. ¿Me entienden? Entonces, hoy con las encuestas que tenemos, vemos los cupos en las aulas y vemos que esto es manejable. Eh, Nos preocupan los chiquitos, por ejemplo, de 3 años, que se quieran quitar, pero mi grupo de 3 años, pues tengo muy poquitos y en un aula que puedes patinar. Entonces, ahí va uno poniendo la prudencia y la audacia y la responsabilidad. Y no es fácil, por supuesto, que cuando dices esto, pues sí, 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 vuelve a resonar en mi cabeza la prudencia, ¿no? ¿Dónde está la prudencia? Yo creo que, a ver, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que la vida sigue porque pues el mundo no se ha detenido ante pandemias en otros siglos, no se ha detenido ante guerras. No veo por qué no seguir adelante. Yo creo que el toro se tiene que agarrar por los cuernos, ser valientes, ser inteligentes y ser proactivos y capaces de hacerlo. Yo soy de la idea y siempre he estado, el tío no me va a dejar mentir, este es el tercer programa que dedicamos a la educación presencial. El primero fue en febrero de este año, el segundo fue la semana pasada y el tercero es hoy. Y yo siempre he estado a favor de que mis hijos vuelvan a clases presenciales porque es necesario para ellos. Ahora bien, vamos a pensar en las cosas difíciles de la pandemia y cómo lo enfrenta una escuela, como en este caso el Colegio Medici. Cuando ustedes abren, deben de tener un cierto protocolo, bueno, no un cierto, un protocolo establecido en caso de un contagio, en caso de o más contagios. Cómo atacan esos problemas? ¿Cómo van llevando a los niños que no están contagiados? O sea, cuéntanos un poco, por favor. Pues también fue una indagación, fue ir a documentos del Centro de Infectología de Estados Unidos. eh, y entonces ya pusimos en un diagrama muy visual qué pasa si tengo situación de riesgo, cuántos días debo esperar, cuándo me hago la prueba, si salgo positivo, si salgo negativo, como que hicimos ahí un diagramita. Uh -huh. Nos tomó mucho tiempo. Ya se imaginarán que en un documento encontrábamos que decía 6 días, en otro 4, que tienes que esperar ante una situación de riesgo. Y empezamos a desglosarlo muy claro. A ver, padre de familia, esperamos que en la noche, que además debiéramos de hacerlo siempre, llegues a despedirte de tu hijo, le toques la carita, le digas cómo se siente, agradezcas por un buen día o agradezcas por lo que fue bueno de ese día y le recuerdes que esté pendiente de estarse viendo a sí mismo. Hoy más que nunca el mindfulness debe ser una práctica de toda familia. Esto no tiene nada que ver con prácticas de tipo De moda.
Sí, esto es enfocar nuestra atención en el siglo XXI y repasar nuestras sensaciones, eh, revisar nuestro cuerpo y luego nuestras emociones y, y darnos un tiempito nada más en enfocar eso y regresar al mundo y comunicar lo que tenemos que comunicar. Entonces, a los niños también les estamos trabajando ya con ellos en qué tengo que hacer cada día, por qué lo tengo que hacer, en involucrarlos más con la información. Tenemos que tener este asunto tan artesanal de hacerlos responsables sin miedo. Porque sí, todos hemos tenido miedo, pero lo tenemos que transformar en acción. O sea, al niño también le decimos, estamos dando tiempos diarios para esta revisión de mí mismo, esta atención a mi cuerpo, a mi respiración y esta reflexión y qué tengo que comunicar, ¿no? Oye, Alfonso, perdón que te interrumpa. Yo creo que uno de los retos más interesantes que debe tener una persona como tú es que no eres el director de una primaria o el director de un kinder o el director de una prepa, ¿no? O un bachillerato. Eres un director de una escuela completa, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y aunque los papás ven a sus hijos de 18 años como ya unos adultos hechos y derechos, listos para enfrentarse a la vida, no podemos olvidar tres cosas. Siguen siendo unos escuincles. Son adolescentes con todo lo que implica mentalmente en la parte de adolescencia y por lo tanto son rebeldes. Pero también tienes un niño, o sea, alumnos de 3 años, de 4 años, que están empezando a tener un desarrollo social, están empezando a pasar de juego yo solo a jugar con los demás. El reto debe ser brutal, ¿no? El tener que pensar en todos esos niveles, desde el que está empezando hasta el monstruo aborrecente. Aquí se Sí. les dice así, aborrecentes. En febrero, una amiga directora de un colegio en Florida me dijo, Alfonso, el uso del cubrebocas en niños de 2 a 4 años ha sido un fracaso. Un fracaso que ya se está cuestionando si lo vamos a pedir como ley o no y en qué ciudades. Y sin embargo, en nuestro regreso a clases que tuvimos en junio, nos sirvió para ensayar, tuvimos más problemas con los jóvenes que con los niños. Los chiquitos tenían muy, muy claro que tenían que conservar su tapabocas. Y en cambio, los de noveno, décimo grado, nos descuidábamos tantito y se estaban abrazando, se les olvidaba la sana distancia. Entonces, fíjate qué interesante lo que dice. A mí me preocupan mucho los chiquitos de 3 años, porque por mucha conciencia, y tampoco quiero que los papás ni nosotros los asustemos, pero es natural que se les caiga, ¿no? Y no fue así, ¿eh? Tuvimos más riesgos con los grandes. Sí, los grandes deberíamos de tenerlos en cajas de acrílico separados a cada uno. Sería un bien para la sociedad. Oye, Alfonso, en esta línea, yo hay cosas que puedo decir y tú no puedes, porque yo no soy director de una escuela. Depende, tío. Depende. No, vas a ver, papás y mamás. ¿Cuántas veces no nos vimos enfrentados como alumnos, ustedes como directores y como maestros, al niño que llegaba con toda la nariz llena de mocos, con tantita fiebre, y la mamá pues, decía, no hombre, ya me dijo el doctor que le dé Motrin, no le pasa nada, o le dé Tempra, y los mandaban, daba igual con qué enfermedad, ¿no? Ahorita es muy fácil decir COVID, porque es la que está de moda, pero no podemos olvidarnos que existen todas esas otras enfermedades con las que también tenemos que convivir, y que desgraciadamente, y esto pues salte del grupo que voy a decir, pero muchas escuelas permitían que entraran estos niños porque al final, y sobre todo en el tema de las escuelas privadas, pues el cliente tiene la razón. El papá lo mandó y el papá lo dejaba y de ahí se iba al trabajo, entonces no había quien se quedara con el niño y al final la ven como una guardería más la escuela. ¿Qué va a pasar ahora? Realmente vamos a pensar que el 95% de los papás de la escuela están conscientes. El 98% de los papás, en serio. Yo creo que no es así, pero vamos a pensarlo, vamos a ser muy positivos. ¿Qué va a pasar con el 2% de esos padres irresponsables, hijos de todas su ping-pong papas, que van a seguir mandando al niño con Motrin y con Tempra, porque eso les dijo el pediatra cuando le hablaron por teléfono a las 10 de la noche? Me sirve mucho escucharte, ¿sabes? Porque tiendo a ser idealista
y a pensar que porque he hablado con 15 papás esta semana responsables, todos lo son. Y efectivamente a lo mejor no todos lo son. Entonces, me sirve escucharte porque sí el nivel de, estamos confiando, porque yo creo en la confianza y también los papás así confían en nosotros. Pero no podemos dar por sentado que todos tienen la claridad de la que estamos hablando. Eh, y nosotros sí seremos, pues esto no puede seguir, esto no puede pasar ya más, ¿no? Creo que va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Ya ves cómo nos saludamos ahora en el mundo. La pandemia ya trajo cosas que ya todo así o Ya desde todo es así. lejos. Y yo he aprendido el japonés. Tengo un chavo que tiene autismo y que tiene 21 años y lo eduqué para saludar y me costó un trabajo la sonrisa social y que en el súper pudiera sonreír y que diera la mano y apretara porque la daba así como de pescado muerto. Y después de 21 años, decirle, ahora no, ya no vas a hacer sonrisa social porque ni te la ven. Y ya no te acerques a la gente, sino ahora es japonés. Y ya ahí se ríe cuando le enseño porque le cambié el paradigma a un chavo que no lo tiene natural el saludar. Pero Oye, bueno, ya nos fuimos del tema, ¿no? no, no te preocupes. Se está preguntando Ignacio Chacón López Velarde. Pregunta para Alfonso. ¿Hay ventajas de aprendizaje de acuerdo a las edades? ¿Qué tanto se perdió con este distanciamiento y qué tanto es reversible? Pues sí tengo la creencia y también está un poquito comprobado que están perdiendo más los chiquitos, Ok. porque el aprendizaje en esas edades no es nada más, no puede ser nada más remoto, necesitan lo motriz, necesitan lo social, necesitan el contacto visual. Entonces están perdiendo habilidades que son cruciales para desarrollar otras, mientras que los jóvenes en otras edades también están perdiendo pero tienen la posibilidad de recuperarlas, no solo las académicas, algunas también que implican actitudes o habilidades. En cambio, los chiquitos tienen tiempos en que Ujú. hay que aprovechar el tiempo para desarrollar algunas habilidades. Gracias. Oye, comenta Miguel Fregoso, dice una amiga maestra, si las mamás los mandan con piojos, ¿crees que no los van a mandar con fiebre y cuerpo cortado? Es brutal, pero es cierto, ¿no? O sea, yo ahorita decías algo muy interesante, ¿no? Que con los niños pequeños entendieron muy claro que no se debían de quitar el cubrebocas y lo tenían que mantener. A mí no me preocupan los niños, de verdad lo que menos me preocupa de comportamiento son los niños, me preocupan mucho más los papás, me preocupan los papás que no le estén dando la seriedad que le deben de dar al caso. Y el problema en este tema es, uno, que no le dé la seriedad, tristemente puede echar a perder todo lo demás, porque el contagio es exponencial, o sea, no es de uno a uno, ¿no? O sea, entra uno y a ver, yo al principio no me voy a dejar tampoco mentir, chochos, me imaginaba al niño ladilla de 5 o 6 años lamiéndose la mano y correteando a todos por la escuela, COVID, 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 ¿no? O sea, que van a pasar, cosas así van a pasar, pero hay una parte que es la más importante, que es la psicológica. Eh, para no comprometerte, insisto, porque esto, pues obviamente el que tú estés haciendo las cosas bien en tu escuela no quiere decir que todos lo estén haciendo igual, pero has hablado con otras escuelas. Muchas escuelas solo tienen un psicólogo para toda una escuela. ¿No crees que es momento de que también eso cambie en las escuelas, de que empiecen a pensar que necesitan una parte humanista más fuerte? Y que la suman los profesores de grupo, porque no es asunto del psicólogo. Los educadores tenemos que estar preparados y el maestro tiene que saber no solo trabajar estas habilidades, sino modelarlas, porque nadie da lo que no tiene. Claro. Entonces, tenemos que ser todos los educadores muy reflexivos, manejar el autocontrol, porque eso sí se pasa mucho con el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, están cambiando. Ya lo socioemocional ya era importante, más comparado con la época con otras épocas en que ni se reconocía, pero ahora todavía requiere más preparación y hay que capacitar a los docentes, no nada más tener psicólogas. Dos cosas importantes. Hemos hablado que si no hay responsabilidad de la comunidad en la que estamos,
en este caso, en el colegio, ustedes toman como comunidad a los padres, a los maestros, a los administrativos, o sea, es toda una comunidad. Un padre de familia se queja mucho de no mandar a un hijo a la escuela, pero pues hay una carne asada el sábado, vayamos a la carne asada, ese no es un problema, pero híjole, no sé si mandar a mi hijo al colegio porque puede ser peligroso, siendo que el niño estuvo jugando con otros 10 niños en esa carne asada. Entonces, ese es el primer tema de corresponsabilidad entre padres, alumnos, maestros. Yo creo que todos tenemos ahí un papel que jugar. Y dos, eh, espérame, porque se me está yendo. Ya me pasó, tío. ¡Qué Se me está raro! yendo normalmente me pasa, Alfonso. Eh, Es bueno, por el ahorita te horario. digo. Es por el horario. No, no, no sé por qué fue, pero se me borró el cassette un segundo. Pero si no hay esta responsabilidad o corresponsabilidad de los padres, ¿ustedes creen que lo logren como instituciones? Yo creo que tenemos que seguir trabajando con los papás en que entiendan esto, porque nos lo han dicho con mucho ahínco. No había yo visto la respuesta que veo ahora. He recibido infinidad de mensajes de gracias, nos da confianza y sabemos que lo están haciendo en serio. Pero lo que tú dices y lo que dice tío, es bien importante que no creamos que las cosas están pasando, porque con estos descuidos que tú estás diciendo, ya estamos en riesgo todos, ¿no? Creo que hay que hacer más concientización de esto que estás diciendo. Lo que yo veo, o el papá que viaja, ¿no? Porque hay papás que ya están viajando otra Pues vez. sí, Y claro. subirte al avión y el viajar, pues ya te eleva el nivel de riesgo en este momento muchísimo. Y Y papás que regresa, tienen amantes, entonces quién sabe cómo se comportan en la otra Híjole, casa. tío. eso Oye, todavía. oye, pero y te iba a decir, lo que es increíble es que sí, o sea, muchas veces, y me iba a meter en el tema de esta famosa carta responsiva que luego se echó para atrás el gobierno, estoy escuchando un programa en donde invitan a Leonardo Kurchenko y dice, es que en el momento en el que el papá firma la carta y les entrega la carta, los responsables son los maestros del niño. Yo digo, no, 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 espérate, aquí todos son responsables. O sea, tú no puedes hacer firmar una carta, pues yo, a ver, de aquí para allá, yo ya no soy responsable del niño. De aquí para afuera sí, pero de aquí para allá no. No, si tú mandaste al niño contagiado, ¿cómo puedes echarle la culpa a la escuela de que el niño va contagiado? Tú no sabes eso. O sea, es que han pasado cosas absurdas, de verdad, porque como tú bien decías hace rato, hemos sacado lo mejor, pero también hemos sacado lo peor de la sociedad. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, pues sí, me queda claro que lo tenemos que seguir trabajando, chochos. No, no es esto de... No, ya sé. eh, y este papá que decíamos viajero que regresa y besa a sus hijos y los abraza. Estamos en el día, en los días de gestación ahí, nadie se va a dar cuenta de nada. Si no toma responsabilidad este papá y nos avisa que viajó y se queda, si quiere abrazar a sus hijos, se los queda unos días, como dice el protocolo, nos pone a todos en riesgo. Entonces, esta parte dicen que sí, pero tenemos que volverla a lanzar a la comunidad. Vamos a subirnos al deslizador del optimismo. Vamos a pensar que regresamos a clases ahora el 30 de agosto y todos los padres cumplen el protocolo a rajatabla, los niños se portan como Dios manda, los maestros hacen lo que tienen que hacer, o sea, se cumple todo hermoso. O sea, vamos, en serio vamos a pensar eso, ¿no? O sea, que ya no va a haber, no va a haber corrupción, que el Felipe Ángeles va a ser el mejor aeropuerto. O sea, vámonos en serio al mundo del idealismo. ¿Cuánto va a durar la moda de la responsabilidad? ¿Cuánto calculas? Yo me acuerdo cuando fue lo del H1N1, que sé que no se compara el tipo de pandemia, pero duró 3 meses. ¿Cuánto durará aquí? 6. O sea, cuando digan, no, mira, en la escuela de mi hijo todo está bien, entonces, pues a lo mejor ya nos podemos empezar a relajar. ¿Cómo hacer que no sea una moda? Lo tenemos que hacer cultura. Tiene que ser cultura, no moda. Claro. Puede que baje esta ola y mejoren mucho las condiciones, pero creo que ya hemos aprendido que somos vulnerables y que
y que tenemos que mantener esto ya, hacer cambios definitivos, tanto en la educación como en la forma en que nos relacionamos, en el cuidado a la salud. Hombre, yo quisiera pensar que va a acabar algún día la pandemia como hoy la conocemos, pero también habremos cambiado nosotros como seres humanos para entonces. Ojalá, porque llevamos año y medio y yo no he visto cambiar mucho a los seres No, pero humanos. yo creo que, y lo acaba de decir ahorita Alfonso, es increíble, increíble que todos los días sale información verdadera, de valor, diferente, nueva, y tenemos que ir aprendiendo de cada cosa que va saliendo nueva. Si sale una variante con ciertos datos de contagio, si sale una vacuna con ciertos cambios. Hace rato estaba preguntando Mauricio Soler que por qué, qué opinabas de la vacuna que se le aplicaron que se le aplicó a los maestros. O sea, cuando se les puso, todo el mundo estaba consciente de que era una sola dosis y no sé qué, y luego empezó a salir información contradictoria. Yo creo que cada día estamos aprendiendo algo y como bien dices, tenemos que ir, digo, es como el capitán de un barco, ¿no? O sea, él va, tiene una ruta, pero si en esa ruta se le presenta una tormenta y tiene que girar el rumbo un poco para luego volver a la ruta, pues son cosas que se presentan, ¿no crees? Y hombre, sería muy antojable decir, esto se va a acabar y vamos a volver a estar Sí, ¿no? tranquilos y sin cubrebocas. Yo creo que no va por ahí en este momento, sino al revés. Desarrollar una cultura que nos enseña a vivir de manera distinta. Mira, dice Eduardo Castañeda, me encanta lo que está comentando, dice, yo creo que como se comentó, los niños necesitan socialización, pero los papás necesitan educación y atención de su familia en la parte que les corresponde. Y yo creo que eso es vital, ¿no? O sea, el papá tiene que entender que para que el motor funcione, cada una de las familias es un sistema de engranajes y que cada engrane es importante. Y ahorita lo decías, el papá que se va de viaje porque tiene que trabajar, y no está mal que lo haga porque tiene que llevar sustento a la casa, tiene que entender que no puede llegar a abrazar a los niños por más ilusión que le haga verlos. Porque en ese momento está afectando ese engranaje que al final va a afectar uno mayor, que es el de la escuela, ¿no? Claro. Es un momento de pensar. Y esto, mira, también dice, por ejemplo, Sofía Ibarra dice, el problema son los papás que quieren que alguien decida por ellos y haga las cosas por ellos. Tenemos que ser los primeros en ponernos las pilas para que los niños puedan volver a ser seguros. Me llama mucho la atención en los comentarios que estamos recibiendo de la gente. Comenta también Miguel Fregoso. Dice, mi esposa es psicopedagoga. Y dice que respecto al al tema de las ventanas, estas ventanas en las cuales es el momento de aprendizaje cada uno, ¿no? Dice que si hay ventanas de desarrollo de acuerdo a la edad, pero que no olvidemos, porque estoy resumiendo un poco, que por cada pérdida hay una ganancia y que la familia tiene que asumir el rol de ayudar en este proceso. Me llama mucho la Ok. atención que todos están coincidiendo, o estamos coincidiendo en que aquí los papás tienen una parte muy importante, muy, muy importante. Yo creo que aventarle toda la bronca a la escuela es una irresponsabilidad, incluso de los papás. O sea, decir, es bronca de ellos, en ese momento el que lo diga ya está siendo un irresponsable. Pero hay una palabra que la tengo que leer porque me cuesta mucho trabajo decirla, y después de una asociación de palabras que me dijo un amigo mío, pues me cuesta más trabajo, que es longanimidad. Y tengo entendido que ustedes en el Medici, Alfonso, la están utilizando, si me permites la frase, como bandera. A los que no tenemos idea qué es esto, ¿nos puedes explicar qué es? Y lo repito despacito para la gente que no sé. Longanimidad. Eso, longanimidad, porque sí es cierto, suena longaniza, y luego si hablas de escuela piensas en el maestro longaniza, y luego piensas en el Chavo del Ocho, y era el maestro que los golpeaba y fumaba, entonces creo que no va por ahí, ¿verdad? Así es, no, para nada. De hecho, es una frase que habíamos encontrado en un grupo de educadores y que está en desuso, pero aparece en la Real Academia Española y que es como se relaciona con magnanimidad, ¿no? Apertura de espíritu, de generosidad, pero la longanimidad se refiere más al ánimo,
al tener esta apertura de ánimo, esta renovación de ánimo a pesar de las adversidades y supera por mucho a la resiliencia, que ya no les podemos decir a los papás sean resilientes porque Ya se gastaron. aplicamos todos los cursos de resiliencia. Esta palabra no es que la palabra en sí misma, digo, qué bueno que la traemos de nuevo al mundo y la usamos, pero es más el hecho de lo que estamos requiriendo hoy en día, el enfocarnos en el cuidar nuestro ánimo, en ver lo que sí tenemos, en tener actitud positiva. Y nos encantó esta palabra porque sí necesitamos ser longánimes en una pandemia que nos pone a prueba cada día y que encontramos que uno de nuestros hijos ya está frustrado por una cosa y nuestros compañeros de trabajo, algunos ya se cuestionan su vocación y, o sea, hay muchas cosas, hay mucha adversidad que superar y me encantó que pensemos en este término. Dentro de la longanimidad, tú habías mencionado en una presentación que hiciste tres cosas que me resultaron bien interesantes, que son las tres Cs, las tres Rs y las tres Ps. ¿Nos puedes hablar un poco más? Porque vienen al caso con el término longánime, por favor. Sí, cómo no, pues son palabras que son muy cotidianas, pero que cobran mucho sentido. O sea, las tres Cs es vamos a comunicar bien, comunicación, vamos a comprometernos y vamos ¿cuál era la otra? Creo que era claridad. Aquí ya Es las compromiso. compromiso No, por eso, comunicación, compromisos, comprometernos. No, claro, y confianza. y confianza, confianza. Porque si yo, imagínense, si yo me pusieran los zapatos de ustedes como papás, yo sí iría a recorrer el colegio. O sea, yo confío, pero yo iría a recorrer el colegio a entrevistar a los maestros, las personas que me preguntan, que van en otros colegios y me dicen, pero ¿qué hago para sentir confianza? Bueno, pues entrevista a las personas de tu escuela y también ve a ver el colegio. Ahora no está muy permitido que entre mucha gente a los colegios porque va en contra del protocolo, pero hoy, por ejemplo, les dimos a algunos papás un paseo virtual para que vieran los espacios, para que vieran las ventanas. Entonces, esas tres es, sí, es mucho sentido común, pero son muy importantes. Y luego las R's de resiliencia, que viene ya a quedarse corta con longanimidad. Ajá. Reflexión, porque ya no podemos decir, nuestro protocolo es un documento vivo que nos está sirviendo para estar seguros. Y si hay que cambiar algo, se cambia. No es un documento sobre cemento, ¿no? Entonces Okay. ahí estamos con resiliencia, reflexión Y respeto. y responsabilidad y respeto. Hay muchas R's. Sí. Y después vienen las P's que son muy importantes porque hay gente que se queda en el pasado y es que me dijeron y, a ver, vamos a ser proactivos, vamos a ser positivos y proactividad, positivo, ya se me olvidaron mis propias. Y preventiva, no te Y preocupes, aquí estamos nosotros preventivo. para soplarte. Y preventivo, La claro. la buena educación no espera a que el alumno se caiga o a que el alumno se frustre en una presentación. La buena educación busca darte andamiaje para que seas exitoso. Claro. Igual en este tema no vamos a esperar a que pase, hay que prevenir, prevenir. Entonces, bueno, pues en eso estaban fundadas las famosas Yo te triadas. voy a decir una cosa, a mí me hizo mucho sentido el día que yo escuché tu presentación de ser longánimes, porque son términos que debemos de usar día a día y que normalmente no, a lo mejor no los usamos con tanta cotidianidad y que le va a ayudar mucho a esos niños a volver a agarrar ese paso que necesitaban, ese círculo virtuoso y más con el modelo que ustedes están manejando, yo creo que es muy interesante porque les da seguridad a los niños y al tener esa seguridad van a salir adelante. Yo la verdad es que me resultó súper interesante, honestamente. El término, sin lugar a dudas, es diferente.
O sea, no es una palabra de uso cotidiano, pero sería bueno que se volviera así como resiliencia a partir del terremoto del 17, se empezó otra vez a poner de moda en el país, el volver a tener esta palabra, pero estoy de acuerdo contigo, esta triada, y la voy a repetir para la gente, de comunicar, de compromiso y de confianza, ¿no? O sea, la importancia de la comunicación, ¿no? O sea, y obviamente entiéndase comunicación, que es en dos vías, ¿no? De los padres hacia la escuela, de la escuela hacia los padres, el estar en constante vida. Lo que dices también es importante, ¿no? El que es una escuela con un reglamento, déjame decirlo así, con un protocolo vivo. Como los famosos tapetes, ¿no? Al principio había tapetes por todos lados y ya después se demostró que los tapetes no servían para nada. Si mañana dicen, oye, ¿sabes qué? No solo tienes que tener el salón muy ventilado, pero tienes que tener a 3 tipos con ventiladores, además haciéndole así para que circule más, se tendrán que poner, ¿no? ¿Vieron los colegios que invirtieron en esas máquinas gigantes que nos echaban así como nos bañaban al entrar, y los como aeropuertos? Y no sirve de nada. Y algunas eran muy costosas, ¿eh? Sí, claro. Sí. Entonces, creo que es interesante, pero aquí hay dos palabras en particular en la triada de las P's que me gustan mucho, que es la de lo positivo, excepto en el resultado, ¿no? Porque cuando sales positivo es que te fue mal. Pero el tener una actitud positiva, ¿no? El querer que las cosas salgan bien. Y también la parte proactiva. Yo creo que si algo debemos de aprender y algo tienen que tomar en cuenta los maestros, no nada más los maestros y los papás, es que hay que ser proactivos. No es regresar al modelo de antes. Estoy sentado a que aviento al niño en la escuela y a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde me desentiendo de la criatura y después que haga su tarea que le dejan. No, o sea, hay que ser proactivos, hay que trabajarlo y hay que predicar con el ejemplo. Y yo creo que si la escuela está tomando un protocolo, se me haría de sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, que esos protocolos los papás los repitan en casa, porque si no, ¿qué sentido tiene mandar al hijo a la escuela? Si a mi hijo lo mando a una escuela en la cual yo no creo, no creo en sus protocolos, no creo en sus enseñanzas, no creo en su filosofía, ¿para qué coño mando a mi hijo a esa escuela? ¿No? O sea, yo creo que tiene que ser una cuestión de ida y vuelta. Y sabes, esta parte de la proactividad, cuando hay errores hay que decir, ok, hubo errores, pero a ver, los acepto, pero vamos a ver para adelante, porque si nos quedamos en el error, y hay gente que le gusta revolcarse mucho en el lodo. Sí, el lodo existe y los errores existen, pero ver aquí, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya estuvo. Llegamos, lo que tengamos que aceptar, ¿no? 100%. Oye, pregunta Sofía Ibarra, ¿cuánto tiempo crees que le va a tomar nivelar el nivel académico y emocional a los niños? Muy buena pregunta. Ojalá y tuviera yo la respuesta. Yo creo que Siguiente. cada ser humano tiene sus tiempos, sus brechas. Hay unos que aprendieron más. Tengo unos que se volvieron intelectuales y acabaron con la enciclopedia. En verdad, cada ser humano es diferente. Y a los papás les decimos, porque algunos libros de texto que no son libros de texto, unos son de texto y otros de recurso, los estamos aprovechando desde el ciclo escolar pasado y entonces nos dicen, ¿qué van a estar en el nivel del año anterior? Le digo, no, tenemos metas claras, pero hay recursos que no se aprovecharon y que nos van a servir. No quiere decir que nos quedemos en ese nivel. Entonces, va a tomar en cada ser humano, pero sin duda hay rezagos que hay que atender y por eso la educación tiene que dejar de seguir currículo estricto y voltear a ver a las necesidades de los niños. Oye, Alfonso, ¿no deberían los papás actualizarse? O sea, ¿a qué me refiero con actualizarse? Entender que, y repito lo de hace rato, lo importante no nada más que el niño se sepa las tablas de memoria, ¿no? O sea, yo de verdad hago un viaje al pasado y recuerdo mi tarea de matemáticas con la palabra mecanización. O sea, no hay palabra más horrorosa, mecanización, o sea, es algo 100% mecánico. Aprende a hacer las cosas mecánicas sin razonarlas. Pero así fuimos educados, así fuimos formados.
Y a lo mejor hay papás que les cuesta trabajo entender que ahorita lo importante no es que el niño se sepa las tablas de matemáticas a la perfección de ida y vuelta, con canción y sin canción, que lo importante no es que se sepa las reglas ortográficas de memoria, sino por qué surgen y para qué surgen. O sea, ¿no crees que es momento en que los papás también tengan que entender que ya llegamos al siglo XXI y que todo ha cambiado? Sí, buenísimo, importantísimo. Hay papás que todavía te dicen, es que no tiene suficiente excelencia académica. ¿Y qué es para usted la excelencia académica? No, pues que se sepan esto y que sepan el otro. Sí, tampoco debemos caernos en el otro extremo, de que los niños no estén ubicados en el tiempo y en el espacio, de que no se sepan capitales, de que no entiendan del mundo y de lo que pasa. No debemos caer en ese extremo, pero la información que tenemos ya accesible y rápida no debe de ser la finalidad hoy en la educación, sino lo que hacemos con esa información. Entonces, cuando les revuelvo la pregunta, pues excelencia académica es enseñarlos a pensar, a tomar decisiones, a indagar, a resolver problemas, a plantear preguntas, a formular buenas preguntas. Eso es excelencia académica. Y no el repetir, tampoco vamos a ser niños incultos, porque si eres inculto, pues cómo construyes comprensiones si no tienes bases, ¿no? Entonces hay el término medio aristotélico. Creo que te está haciendo el público una pregunta que creo que es la más difícil de todo el programa. ¿Cuál es, o bueno, a lo mejor no, cuál es el legado de Alfonso Almerici? ¿Cuál es el diferenciador que busca dejar contra otras escuelas similares? Eh, pues bueno, yo creo que una de mis fortalezas es la educación inclusiva. Y el Medici tiene el alma inclusiva, el corazón. Padre. Ahora necesitan tener también la estrategia inclusiva, porque una buena educación inclusiva le da reto a todos, eleva las expectativas de todos. Y entonces hay que aprovechar ese corazón del Medici, pero ahora abrir mucho más la diferenciación pedagógica, que seamos un colegio donde la meta puede compartirse, pero los caminos para aprender y para demostrar lo aprendido varían porque el ser humano varía. Entonces yo creo que yo tengo mucho que aportar en la parte inclusiva, en la parte de internacional, entendiendo internacional como ser ciudadanos del mundo responsables, no desde algo superficial, y tener las habilidades y entender que estamos interconectados. Y entonces yo creo que yo puedo aportar mucho en la inclusión, en un modelo internacional bien entendido, con habilidades para la vida. Y y yo creo Es que un el Medici paquetote, ya es un tiene, paquetote. así es, el Medici tiene grandes fortalezas y hay que desarrollarlas más, y cuidar su cariz, su esencia. Wow, oye, Alfonso, antes que nada, hay mucha gente que nos está escuchando que son padres de familia del Medici, pero también hay mucha gente que no es parte de la comunidad del Medici, a lo mejor gente que ahorita tiene la duda, incluso, o de cambiar el hijo de escuela o meterlo a escuela, o tiene dudas. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo en las redes sociales? ¿En dónde te pueden encontrar? Con mi nombre, Alfonso García Williams, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Instagram, sí, en todo está, todo un director mediático. Y ahora yo voy a hacer la pregunta más difícil de todas, la más comprometedora, la más ojete. Híjole, Eh, no, tú. ¿Cómo decirles a los papás que sí pagan una educación, que en algunos casos una educación, no voy a decir cara, pero sí costosa, pero que no por ser el cliente siempre tienen la razón? Pues es que yo creo que ahí está la parte profesional de la educación. Em, Hay cosas que proceden y hay otras que no. Y cuando tienes un modelo centrado en el alumno,
en su aprendizaje, en su bienestar. No siempre hay acuerdos fáciles, hay que dialogarlos mucho y definitivamente no se trata de satisfacer a las peticiones de nadie, sino de ver qué conviene para el bienestar y el aprendizaje del alumno. Qué chido. No quedar bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que se llama La Tómbola, en donde vamos a conocer no al pedagogo, no al director de escuela, vamos a conocer a Alfonso García Williams, la persona, con preguntas hechas, ¿Al usted azar? tiene su, al azar, exactamente. Entonces, bueno, empieza tú, tío, porque Además, está sonando el teléfono. para esta sección también nos va a acompañar Ana Luisa, que es nuestra estereoproductora, que ya Claro. debe de estar conectándose y ahorita va a aparecer. Pero empiezo yo. Empieza tú, Ya tío. llegó Ana, saluda Ana, no Hola, digas Ana, empieza Hola, tú, ¿cómo no, buenas. estás? saluda, ¿Cómo si no, están? es tu jefa, Chihuahua, dale Es que respeto. Por no había favor. aparecido en mi pantalla. ¿Cómo estás, Voy. Ana? Alfonso, si pudieras hablar con una personalidad viva o muerta, ¿a quién escogerías y por qué? Hombre, escogería a mi bisabuelo Camilo J. Williams, que por testimonios, por documentos, fue un pedagogo visionario y un ser humano muy valioso, y me encantaría charlar con él y poner a la educación en el centro. Sé que estuvo en un consejo compartiendo con Porfirio Díaz, que lo llamó para que opinara. Tengo ahí algunos Wow. documentos históricos y pues es una persona con la que me encantaría sentarme a charlar. Wow, No, cuando, y me doy cuenta que la tradición pedagógica en tu familia es de varias generaciones. Qué interesante. cuando empezaste a decir el nombre de tu bisabuelo y dijiste Camilo J, dije, con Camilo José Cela o por dónde va, pero no, es muy interesante la persona que mencionas. ¿Voy o vas, Ana? Ana, dale chance, Ana. Ya tengo Ana, aquí, vas, mira, por mi favor. papelito listo. Ajá. Tu mayor maestro de vida. Mi hijo Patricio, tengo 3 hijos, el de en medio tiene autismo y me puso a aprender desde que nació, pero sobre todo a partir de que fue diagnosticado con autismo. Cambió mucho mi cosmovisión, mi mirada hacia los alumnos, hacia la educación. Aprendí muchísimo, me dio muchas oportunidades para crecer y me la sigue dando. Wow. Gracias. Chochos. ¿Tu platillo favorito y de qué lugar es? Eh, yo creo que mi platillo favorito es pues un fettuccine al pomodoro de un restaurante que se llama, que aquí se vale hacer anuncios, Lo que Sí. quieras, tú puedes Tú aquí decir lo dilo. que tú quieras. Viola. Es Ah, Es sí. delicioso. Ese sí, lugar es delicioso. Ya decía yo. buenazo. Muy rico. Voy con otra. Mira, esta está curiosa. Alfonso, si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿a qué te dedicarías? ¿Sería yo como ustedes, un comunicador? ¿O estaría yo en el teatro? Me encanta el teatro. ¿Hay algún fenómeno que cuando estoy en el teatro me quiero pasar del otro lado? Y secretamente hago, pues declamo poesía, tengo a mis autores Ah, favoritos. Entonces ahí tengo un lado artístico que no he acabado de explotar. Y también me encanta lo que ustedes hacen en la comunicación. Desde niño Gracias. me encantaba ver los programas y disfrutar una buena entrevista como la que hemos tenido hoy. Gracias, gracias. Ana, gracias, Ana. ¿Otra pregunta o ya me voy con mi No, dinámica? o bueno, otra no, pregunta. No, o que una pregunta última. la pregunta la haga Chochos y luego la pregunta y la dinámica. Ok, Vale, va. permíteme, estoy encontrando algo totalmente al azar. Déjame abrir la pregunta. Ok, top 3 de tus canciones o películas favoritas. Lo que más te gusta. ¿Qué te gusta más, el cine o la música? Pues me gustan las dos.
vamos a pensar en el cine. Me encantó tengo muy mala memoria para las películas, contrario a mi hijo Patricio que se las sabe todas. Te ayudamos. El Náufrago, una película que me encantó, que no se me ha olvidado. Otra película que haya tenido un peso importante, ahora verán, esta de los poetas muertos. La Sociedad de La los Poetas Sociedad de los Muertos. Poetas La de Muertos. los poetas muertos. Y Ese es un peliculón, ¿eh? La Sociedad de los ¿verdad? Poetas Muertos es un película. No me acordaba, pero hijo, qué buena es. Por supuesto, Mi Bella Dama. Tengo algo de lingüista también y me Ok. encanta. La sé casi de memoria, ¿no? Oye, Alfonso, ¿es cierto que todos los maestros se identifican también mucho por el tema de los alumnos con gremlins? Yo creo que sí, es cierto. Cuando comen después del recreo. Sí. Exacto. Ana, pregunta y dinámica. Ok. Y la pregunta dice así. Ah, no, esta ya la había preguntado. Dice, ¿cuál icono o dibujo te describe? Hombre, pues un corazón y una estrella entrelazados. Qué buena onda. Me gustó esa respuesta. Ujú. Un corazón y una estrella. Ana, a ver, ahora sí. Ahora sí, llegó la hora chingüengüenchona. ¿Ah? Cálmate, Beto el boticario. Sí. No digas, A no ver. digas eso porque delatas nuestras edades. Ay, yo creo ¿Quién, que ya quién, se, quién, se quién, quién nota. es Beto el boticario? Ay, sí. Ahora resulta. A ver, ahí te va, Alfonso. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga en mente, ¿ok? Ok, Venga. Castigo, innecesario, conocimiento, base de la comprensión, juventud, permanente, éxito, indispensable para aprender, ruido, eh, no respetar las creencias de todos, chicharra. antigua. Ok. Oye, Alfonso, te contamos, tenemos una dinámica en el programa que es generar una especie de comunidad entre invitados y lo hacemos a través de una pregunta que el invitado anterior le deja al siguiente invitado y así lo vamos llevando, que es lo que conocemos como la pregunta enlazada. Sada. Y el chiste es que tú le hagas una pregunta a nuestro próximo invitado, pero sin saber quién es. Correcto. Eh, Venga, 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 anímate. mm, eh, Solo una. pues bueno, vamos a poner ¿cuáles son los rasgos que has cambiado en tu personalidad? O creo que me estoy yendo muy psicológico. No No, no importa, importa, Es, lo que tú quieras. No, es tu no, pregunta la que es tu quieras. pregunta. ¿Cuáles son aquellos rasgos de tu personalidad que han cambiado a través del tiempo? Ok. Es una gran pregunta, ¿eh? Es una gran pregunta, me gusta, me gusta. Y ahorita te vamos a poner la pregunta que dejó, no el invitado de la semana pasada, porque la semana pasada, como tuvimos dos, era medio complicado hacerlo, sino el del programa de la semana antepasada, pero creo que te va a gustar. La voy a poner, si no la escuchas, nos dices que no la escuchaste bien y te decimos. Pregunta, aquí está. Ah, no, esa no. El niño que eras cuando tenías 10 años, te viera hoy lo que haces y lo que eres y en la persona que te has convertido,
¿qué pensaría? ¿Qué le gustaría y qué no le gustaría? ¿Sí la alcanzas a escuchar? La primera parte no la alcancé a La escuchar. primera no se escuchó bien. Si pudiera, o sea, si te viera el niño que eras tú hace 10 años, ¿qué te diría ahorita que te ve como eres? Qué buena pregunta. Mm, te felicito, te felicito. Nunca es tarde para madurar, para ver otras realidades, para conocerte y para quererte a ti mismo, para ser auténtico. Fíjate que me gusta muchísimo la respuesta porque normalmente los seres humanos nos arrepentimos muchas veces, ¿no? Del camino. O sea, muchas veces te dicen, oye, aquí tienes esta pastilla que tienes dinero infinito o esta que podrías regresar a tener 20 años y que cambiar. Y todo el mundo quiere agarrarla de los 20 años para cambiar y tú estás seguro y estás feliz con tus logros y es increíble, la verdad. Oigan, es Muchas que gracias. tengo una autora, chochos, que se llama Brené Brown, que he Ajá, descubierto recientemente. Brené, así como René, pero con B. con B. Y, y me encanta cómo aborda la autenticidad, Sí. la vulnerabilidad humana, la empatía, porque hay mucho escrito sobre esto, pero la forma en que ella lo aborda es muy original. Y tenemos que trabajar en realmente ser quienes somos y mostrarnos al mundo como somos. De hecho, Y creo que todavía se puede ver una de sus conferencias en Netflix, ¿cierto? sí, y ha trabajado Sí, sí mucho con vale la pena. educadores también. Ujú. Oigan, Sí, sí vale Yo la nada pena. más, perdón, nada más, Chucho, si conoces esas dos pastillas, quédate con la de los 20 años, a mí dame la del dinero infinito, de verdad, por mí regrésate a los 20 años. Oye, Alfonso, ay, Alfonso, perdón. de verdad, muchísimas gracias. Y la manera en la que te queremos agradecer que hayas estado hoy con nosotros es con una tradición de estereotipos, que es, obviamente ahorita además por el tema de la distancia no lo podemos hacer personal, pero es entregarte el diploma de estereotipos, el cual para la gente que nos está escuchando en podcast, lo leo. Y dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema pandemia, regreso a clases y longanimidad. Ahora sí lo dije. Longanimidad. Permitiéndonos debatir tanto al público como a nosotros sobre tan importante tema, ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el Chochos y el tío. Alfredo Alfonso, sin lugar a dudas, estereotipo número uno. Muchísimas gracias. Muchísimas oigan, gracias gracias. a ustedes. No saben cuánto he disfrutado este espacio y cómo se ve que son comunicadores con experiencia porque hacen cualquier conversación amena y agradable, interesante. No, Fue al un placer contrario. estar con ustedes. Ana, Alfonso, tienes muchos saludos por aquí. Te manda a saludar Patricia Soní, Sofía Ibarra, te manda a saludar al André Lomelí, te manda a saludar a Alejandra Ornelas con muchísimo cariño y mandan felicitaciones, que qué buen programa. También a ti, tío, Chochos, que felicidades a mí también. Muchas gracias, Mau Soler. Pues ha sido un gran programa. Alfonso, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado un poco de tu tiempo, tu sabiduría y compartir todo, todo lo que haces, todo lo que se está haciendo en el colegio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer, lo disfruté mucho. Les Nosotros mando un más. abrazo Gracias. virtual, esperando que muy pronto dárnoslo físicamente. yo te quiero Gracias. agradecer muchísimo, Alfonso, independientemente por el tiempo y por la sabiduría, porque por el gran trabajo que estás haciendo. Creo que es bien importante que haya muchas más personas que hacen por su comunidad y por sus escuelas lo que ustedes están haciendo, lo que tú estás haciendo como líder de ese equipo. Ya te mandé tu diploma, ya lo tienes en tu WhatsApp, y el día que nos veamos te lo podré entregar. Mientras tanto, muchas gracias a todos por sintonizar el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves porque vamos a tener a Rodrigo Sánchez, el Champ. Él es un tuitero que hace unos videos muy buenos, con una crítica muy interesante. No se lo pierdan el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Estereotipos. Gracias y nos vemos la próxima.
Baigoncito. Bye. Bye. Bye.